La tanatología o este proceso no trata de quitar el dolor, sino de resignificarlo, porque muchas veces las personas creen que o sienten que lo único que me queda de ti, ya que partiste, es el dolor que siento. Entonces el dolor que siento por ti es lo único que me queda de esta relación. Por lo tanto, cuando me río o la paso bien sin ti, siento que es una especie de traición. No estamos tan familiarizados con que el duelo es parte del proceso del crecimiento, de la vida, de que no es lineal, y lo tomamos como algo, no, esto es malo, es un castigo, es una enfermedad, es algo que no debería de sentir. O sea, estamos invadidos por esta inclusive positividad tóxica, ¿no? En donde pues no me permito tampoco vivir mi duelo porque debo de echarle ganas, porque yo soy fuerte, porque es una prueba que Dios me puso, entonces soy su guerrero y debo salir adelante. 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Inspira. Se llamaba Inspira. ¿Se inspiran o inspirados? No, sí, no me acuerdo, dije, a ver. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ilusionada por estar aquí, pero como físicamente cansada. Ay, ¿por qué? Es que ahí te va. Del tema que hoy vamos a hablar también trata que el cansancio, creo que cuando cierras ciclos también te genera mucha fatiga y cansancio. ¿Y qué tienes, un ciclo cerrándose o qué? Lo iremos descubriendo. Sí. ¿Qué ciclo tienes? No, siento que como que estoy en cambios. Ajá, porque en lo personal me siento atravesando por cambios y eso da como una fatiga porque todo el tiempo estás como pensando como qué va a pasar, se va a solucionar y te deja como una fatiga. Es como cuando lloras. Ajá. Y dices, ¿no? Lloras, se siente horrible y ya te genera este alivio. De hecho, ¿qué día? La semana pasada tuve una conversación incómoda con mi socia del negocio de la Talavera. Y justo cuando terminé de hablar con ella, tenía la sensación como si hubiera llorado mucho, o sea, tal cual en los ojos, en la garganta, en el cuerpo, como cuando estás, ¿cómo se llama? Exasperando, Sí, es que es mucho como te genera mucha entre ansiedad, pero miedo, pero esta incomodidad y te desgasta. ¿Y tú, Sergio, estás cerrando actualmente algún ciclo o no? Ahorita pues son como estas partes como más de jazz, porque también es esta como fase, como adaptando a esta fase de crecimiento. Ya también esta parte de ya no soy un niño, ya ahora soy un adulto que tiene responsabilidades de adulto, y a pesar de la tristeza y todo, primero también hay que aceptar como esta parte que ya no está, que ya me fui, o sea, ya no soy un adulto chiquito y ahora soy un adulto. A mis 30 años me estoy dando cuenta de que ya no soy un niño. Ya no soy un niño, ya tengo que afrontar las consecuencias de muchas cosas que se van viviendo. Rasurándote, creo que ya no soy un niño. Exactamente. Entonces es como, pues, todavía estoy como en ese inter entre lo que soy y lo que voy a hacer y lo que fui. Sí, y cabe aclarar, gente bonita, que el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo. Temazo. Aparte, y cabe aclarar que el duelo no solamente es cuando alguien parte, cuando alguien muere, sino puede haber distintos tipos de duelo. Por eso estamos hablando del cambio, que sí, de la edad, que adaptando, sí, bueno, que proyectos y atravesando cambios de los cuales que muchas veces los cambios algunos son inesperados. Y esos inesperados son los que más te drenan, ¿no? Porque es como, no lo premedité, no me pude organizar. Y ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Total. Entonces, creo que está padre, ¿no? Como hablar de los distintos tipos de duelo. No solamente el duelo, pues, que todos conocemos, sino otros. Por ejemplo, ¿qué clase de duelos conocen? ¿Qué hay? ¿Qué tipo de duelos hay? A ver, ilústrenos. Pues es que en concepto, o sea, más que nada el duelo es cuando... Justo, ¿qué es el duelo? El duelo es esta parte donde hay un cambio abrupto o
puede ser tanto una pérdida, un cambio de costumbre, un cambio físico, hasta eso, o sea, una falta de algo, en un contexto en donde se cambia toda la funcionalidad de la persona. En algunos aspectos es la pareja, en otros son como el trabajo, en otros es como esta parte, amistades. Claro, una mascota también puede ser, porque tienes una dinámica. O sea, fases de vida en donde también pasas como, por ejemplo, niños, esta parte de la primaria a la secundaria. Sí. O sea, también se vive un duelo en toda esa parte. Cuando también dejas de ser niño, hasta en esta parte muy absurda de ya no me traen regalo los Reyes o el Santa Claus. Justo. Sí, porque ya eres grande, o sea, ya, ¿y cómo? Sí, ¿cómo sigues? También otro, como las abuelitas o las mamás de ya no vienen a visitarme mis hijos, y porque antes los tenía aquí, éramos una familia. También con edad, ¿no? De hecho, no sé si les comenté a ustedes, pero yo mi duelo actual es que desde hace como un mes me he sentido viejito. O sea, y es la primera vez que me pasa en mi vida. De hecho, cuando yo cumplo años, muchos de mis amigos en forma de burla, de mofa, de risa, me dicen como, ay, estás viejito, felicidades. Y les digo que yo me siento con más fuerza, más energía, más vitalidad. Pero de hace un mes para acá sí me he sentido muy como acabado, desgastado, con poca energía. Inclusive hasta mi cuerpo lo siento tieso. Ahorita le ando metiendo mucho a la flexibilidad y a los ejercicios funcionales porque me he sentido viejito y para mí sí me dio un bajón. De hecho, estuve un poco ausentado porque me dio el bajón y también creo que es una especie de duelo de el hombre que yo era, hasta he sentido que he perdido músculo y me bajonea, como que no me siento yo mismo. Qué bueno que vamos a tocar todos esos puntos. Y también recuerdo, por ejemplo, mi último regalo de Reyes. Mi último regalo de Reyes. No, es que ahí hay un tinte bastante interesante porque está el último regalo y el rencor del regalo que nunca te dieron. ¡Ay, qué fuerte! A mí se me juntó en los dos el mismo. O sea, está lo que ya el último que recibiste y fue como de fuck, ¿por qué no recibí también lo que quise? Sí. Y pasa lo mismo en las relaciones. Ay, ¿cómo? A ver. Ajá, en las relaciones de amigos, en las relaciones que terminan, o sea, no solamente, o sea, te acuerdas del último momento cuando terminó, pero también de lo que no o lo que pudo haber sido. Y como que pierdes objetividad de que ya también estaba funcionando. Y entonces eso es como... Igual apenas me dijeron que justo un duelo puede ser cuando no tienes lo que quieres o lo que esperabas. Por ejemplo, no sé, que yo no era el hijo que yo esperaba, que de repente salió drogadicto, homosexual o una enfermedad y es como yo no esperaba esto. O los papás, tengo un papá borracho y se supone que no debía de haber sido eso. Tengo una mamá ausente y se supone que las mamás deben de querernos. También representa un duelo y como el asimilar la idea. Y retomando un poco el tema es que no puedo dejarlo pasar, de mi regalo de Reyes, el último fue un corrector. Corrector es marcatexto. Yo se la quería inventar a los Reyes, que espero no me estén escuchando. Sí, está cruel. Pero ¿qué prueba más quieres que ya eres grande que te den un corrector? Exactamente, y es lo mismo como por ejemplo cuando ya al final te regalaban ropa. O sea, y es este cambio que de alguna manera es que ¿por qué me regalan ropa? ¿Por qué cambio? ¿Por qué no me siguen regalando? Y es también esta parte que vienen con los pubertos. ¿Cómo a qué edad te dejan de dar un regalo? Porque es que yo creo que fui muy bendecido en eso y hasta los 15, 16 me seguían dando regalos. Es 45. Hasta la fecha, o sea, así que por eso ya no me dieron el año pasado. Yo dije algo anda mal. Su crisis. Sí. Ajá, a los 29 dije yo, ya no me van a dar regalos, ya Santa Claus no existe o qué. Mira, y justo voy a leer parte de algunos mensajitos. No son historias tan detalladas, pero algunos mensajitos que nos enviaron nuestros seguidores con respecto al duelo. Acá Lidia nos puso: yo he recordado mucho a mi papá. Mi papá era taxista y ahora cada vez que el auto se me descompone siento una impotencia enorme porque él era quien me resolvía. Ahora ya no sé a quién acudir. Otra persona, esta fue anónimo, dice: yo terminé con mi pareja, me divorcié, pasamos 10 años juntos y me di cuenta una vez intentando sacar la basura que no podía. Entonces me puse a llorar, ya que él era quien sacaba la basura. Como son bolsas Jumbo, él era el único que se las aguantaba. Entonces cuando yo no pude cargarla, me puse a llorar.
Sí, como que le cayó el 20, ¿no? Justo. Que ya no está. Porque aparte era una tarea que él hacía, ¿no? O en este caso me he dado cuenta que ambas tareas eran cosas que el que ya no está las hacía, y ahora que yo tengo que hacerlo, tengo que resolverlo, es un peso. Ok. Y justo lo que veníamos diciendo, acá hay dos tipos de duelo. Uno, el de la muerte de su papá, y otro, el de una ruptura. Ahora, ¿por qué creen que el duelo duele tanto? Sí, pues como decía Serge, en el parte de conceptos, creo que no estamos tan familiarizados con que el duelo es parte del proceso del crecimiento, de la vida, de que no es lineal, y lo tomamos como algo, no, esto es malo, es un castigo, es una enfermedad, es algo que no debería de sentir. O sea, le ponemos como muchos adjetivos, a veces con cierto peso, con etiquetas negativas, y no estamos acostumbrados a saber que es un proceso, o sea, que no es negociable, que lo vas a experimentar. La edad que tengas, la vas a experimentar. Ok. Sí, y más que nada creo que está en esta parte también de apuración. Y, bueno, en estas dos, porque es como de que, ay, es que me siento triste o me siento mal, y es toda esta parte del duelo en donde está la tristeza, la melancolía, la nostalgia. Y pasa, muchas veces es como nos enseñaban o tienen esta idea muy pop de, no, son las fases del duelo, pero ya a estas alturas del partido, o sea, hablando un poquito más teóricamente, ya el duelo no se maneja en fases. O sea, es más, son como matices que se van diluyendo a lo largo de todo el proceso, en donde a veces puedes estar triste, a veces te puedes estar encabronando, o puedes regresar otra vez a la nostalgia, pero no es una linealidad. Y es lo que muchas veces, bueno, como en la experiencia con los pacientes, es como de, es que ya no me quiero sentir así. Pero apenas hace 15 días terminaste esto, apenas hace 15 días pasaste por esto, claro. Y ya ahorita ya quieres estar funcional y todo. No, o sea, tienes que pasar por toda esta fase, tienes que ir arriba, abajo, hasta que de alguna manera te vuelvas a estabilizar y ver para dónde caminar. Claro. Entonces, o sea, son todos esos matices, y muchas veces llegan a terapia con esta insistencia de que no, es que el tema de la terapia va a ser, o sea, y es lo que viene, o sea, es que rompí con la persona, y nosotros nos encargamos de explorar toda esa parte de, a ver, ¿por qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que sientes? A ver, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a manejar esto? Y muchas veces desertan de terapia por eso. Porque es que no, es que es rápido ya, pero no es rápido. Y el duelo va a doler y va a seguir doliendo mucho tiempo. Claro. Y entender que cualquier sentimiento es válido, ¿no? Porque, como dices, un día yo puedo estar muy enojado con la vida, echarle la culpa a Diosito. Otro día puedo estar muy triste, que no quiero levantarme de la cama, y otro día puedo estar feliz. Porque también he notado que muchas veces hasta la gente suele sentirse culpable por ser feliz y no se lo quiere permitir. Sí, cierto. Y también está este matiz en donde polarizan las emociones como si fueran buenas y malas. Y no hay emociones ni buenas ni malas. Hay emociones, claro. Se sienten. Y algo que se les olvida mucho a las personas es esta parte de no se le pregunta a la emoción qué hacer, más bien se le pregunta qué hace ahí. Okay. Porque si le preguntas a la tristeza, ¿qué te va a responder si le dices qué voy a hacer? Pues llora. Y también creo que algo de lo que nos estamos olvidando y que es importante como visibilizar, que estamos como muy en el echeleganismo, claro. o de esta parte de dependiendo la funcionalidad que tú tengas, no sé, como el estatus, o sea, es como entre más tienes, más reconocimiento hay y mayor lugar, ¿no? O sea, como que tienes un buen lugar. Pero entonces si no le echas ganas, pero si no eres suficiente, pero si no eres proactivo, pero si no eres, entonces no tienes un lugar. Y eso te hace como cuestionar que tengo que hacer mucho para o ser visto, ser reconocido, y si no, entonces viene como mucho cuestionamiento de,
o cuestionamiento o comparas, porque suele pasar que en el duelo se comparan mucho los procesos. Claro, sí, como por ejemplo, tú y yo pues somos primos, lo reitero, y pasó cuando murió el abuelo de los dos murió. Entonces me di cuenta cómo las tías o las hijas del abuelo vivían su duelo de forma distinta. No sé, estaba la que se ponía a trabajar, estaba la que de plano se derrumbó, estaba la que quería ser optimista, estaba la funcional, o sea, distintas personalidades ante el mismo suceso. Y una de esas hijas, no quiero decir quién, pero sí como que invalidaba de, ahora sigues llorando, si yo ya estoy trabajando, si yo ya voy a abrir mi negocio y si yo puedo, tú también puedes. Y ahí es donde se invalida las emociones de la otra persona. Sí, y es que es un deleite decir, o sea, reprochar como el yo sí puedo, ¿por qué tú no? Ajá, exactamente. Sí, ¿y alguna vez a ustedes les han invalidado algún duelo, algún proceso que estén vivenciando? Que digan, ay, eso no es tan importante. No, otras personas, creo que más yo mismo es el que me he invalidado esa parte. Es como de que no puedes, no tienes tiempo de, o sea, no, chíngale, porque si no nos va a dar la vida para, o sea, entre yo y mí mismo, mí mismo, no, chíngale, porque si no, hacemos cambios si quieres, pero yo y las voces de mi cabeza. Entonces, sí, o sea, creo que más que otra persona me diga como esta parte del reproche de que es que ¿por qué? Y hasta eso creo que es parte también del contexto, porque muchas veces el contexto es el que ayuda mucho o a salir de esta parte del duelo o a hundirte más. Nosotros también lo utilizamos mucho en terapia, esta parte de la red de apoyo, que a veces es como de platiquen las cosas, traten de buscar una red de apoyo, fomenten estas actividades, estas conductas en donde hay una red de apoyo, donde se puedan apoyar en estos momentos en donde haya como esta dificultad. Y por eso digo, o sea, el mayor reproche siempre ha sido yo y yo. Porque mi red de apoyo siempre ha sido como de que, bueno, te sientes triste, ¿qué hacemos para que acompañarte? O sea, ha sido como un contexto bastante cuidado en ese sentido y agradezco mucho que haya sido así. Claro, hay personas que no tienen esa parte, que es por eso que les cuesta tanto trabajo y lidiar con toda esta parte del duelo. Claro, ahí te iba a decir algo, porque también creo que estamos invadidos por esta inclusive positividad tóxica, ¿no? En donde pues no me permito tampoco vivir mi duelo porque debo de echarle ganas, porque yo soy fuerte, porque es una prueba que Dios me puso, entonces soy su guerrero y debo salir adelante. Y sabes que ahora que te escucho, creo que va a pasar en medida como de los roles que tengas, porque no es lo mismo un duelo de un adolescente a una mamá soltera o un adulto mayor. Dependiendo, considero que también el rol que tengas como en la vida o el lugar en el nivel de maduración que tú estés es conforme creo que va a generar el impacto. Sí, y creo que también va acompañado esta parte, o sea, generacionalmente hablando de joven, adulto y anciano, en esta parte de las reglas autoimpuestas. En el TREC y en varias ramas de la psicología hay esta parte en donde se trata el problema, no se trata porque no es como que se trata, sino se aborda la situación desde esta parte de las reglas. Por ejemplo, justo con lo de la tía, es que ¿por qué están tristes? O sea, ella ya se puso la autorregla de decirse como de que no, yo ya estoy fuerte, yo ya pasé por las fases del duelo, ya. O sea, ya, ella. Pero hay quienes, por ejemplo, hay quienes dejaron la pareja y hacen cosas o se ponen reglas impuestas como de, no, es que yo ya no voy a tener pareja nunca. Y pasan años sin tener pareja, pero es una regla que se ha puesto ella por el duelo de alguna manera que no se solucionó bien. O sea, hay otras reglas, por ejemplo, las viudas. Que es como de que, y es mucho en este matiz mexicano machista católico. Ya no puedo tener otro hombre porque ya se murió mi viejito. En este caso, o sea que yo he conocido casos de viejitas que sí se casan con otros viejitos. Bendito Dios. Sí. Y que también pueden ser mal vistas. Exactamente, luego la familia es como de que no, ¿y qué va a pasar con mi papá? Pues ya se murió, ya el viejo ya está enterrado, ya ¿qué vamos a hacer? Claro. Sí, o sea, y más bien el duelo de los hijos es de la ver parte, aceptar la idea de que tu mamá tiene otra pareja. Es que muchas veces cuando te invalidan ni siquiera lo hacen por ti, sino lo hacen para ellos. Por ejemplo,
a mí como me causa incomodidad verte llorar, te digo, ya no llores. Pero no es porque yo quiera tu calma o tu serenidad, sino porque... De mi necesidad o lo que a mí... Ay, se me fue la palabra. Si no quiero tener un momento incómodo o no sé qué hacer con tu llanto, entonces mejor deja de llorar porque no sé consolarte y también me abrumo. Vuelve otra vez como este tema de, o sea, es tan, ahora sí que es irritante o sea, estoy tan incapaz de afrontar la emoción de la tristeza que prefiero no verla. Claro, exacto. Prefiero no llores, no la veo, no la escucho y todo bien. Ajá, ok. Mira, vamos a ver con preguntas que nos manda el público. ¿Existe un tiempo correcto para superar a alguien o algo? ¿O la frase el tiempo lo cura todo es solo un mito tóxico? ¿Cómo la ven? ¿Existe un tiempo correcto para superar a alguien o algo o no? No. Pues está como según, a ver, acuérdenme, pero como que desde la teoría es un año o no. No, bueno, por lo que yo sabía, o sea, pues no, depende. Sí, somos distintos. La psicología depende. Es como si tú te eligieras a alguien, oye, ¿cuántas repeticiones en press de banca debo hacer para tener un pecho bien formado? Pues depende, ¿no? La proteína, la edad. No, bueno, o sea, como... Oye, ya pasó un año ya sana. No. Ojalá fuera tan fácil. Por decir algo y por poner un número, ¿no? Es 8. Un año. O sea, para mí, por poner un número, para mí, voy a decir un año. Pero implica muchas cosas. O sea, no es dejarlo al destino y al tiempo y que justo el tiempo va a decir, oye, ya el año va a venir como a tocar tu puerta y, oye, ya acabó. No. Implica mucho esfuerzo que hagas para ti mismo, para tu proceso. Porque en este sentido de que me estoy adaptando a un nuevo proceso, con lo que sea que estés cerrando ciclos, las formas en las que te cuides, considero que eso va a depender de cómo sane el duelo. Okay. Sí, porque si no hago nada, obviamente me va a durar toda la vida. Pero si depende de mí, que ese año, a lo mejor incluso sea menos tiempo, porque me trabajo, porque introspecciono, porque medito, porque cuido mi salud mental, porque, o sea, como muchas cosas, ¿no? Pero justo, hay formas de acelerar la sanación, porque quizá yo tengo una pérdida, un duelo, vamos al típico, la muerte, se muere un ser querido, y no hago nada o aparentemente nada, sigo mi vida normal, voy al trabajo, quizá me dan unos días de descanso en el trabajo, pero voy con mis hijos, con mi pareja. ¿Eso también es trabajar el duelo o necesito a fuerza un acompañamiento psicológico o meditar o qué show? Sí. Porque hay una delgada línea de entre jamás lo trabajé y se quedó frustrado a continué con mi vida. Pues es que depende. Es que sí, es que como, o sea, el podcast depende. Es que sí, o sea, en mi perspectiva depende, porque muchas veces lo que buscamos como psicólogos es la funcionalidad del paciente. No sobre sus emociones, pero sí que sea funcional y de alguna manera, siendo funcional, ya se puede llevar todo el movimiento hacia un estado de salud óptimo, por así decirlo. Entonces, si seguiste trabajando, y depende mucho de cómo se sienta la persona, si aún siguiendo trabajando y siguiendo con estas rutinas, con estas conductas que tienen un día normal, sin la persona se sigue permaneciendo ese sentimiento como de nostalgia, de tristeza, y se sigue sintiendo uno abrumado y todas estas situaciones que acompañan el duelo, pues entonces sí es necesario una intervención. Pero es mucho como, pero si no, y si también porque también puede que sigas funcionando día tras día. Todo tu sentir. Pero haya momentos en donde muy en específico, o sea, como, es que todavía recuerdo que se murió mi mamá, por ejemplo, cuando me hago mi café en la mañana, pero aún así continúa el día y vamos más o menos bien. Ya es mucho como de cada una de las personas se vaya viendo su propia introspección y decidir si va o no. Porque al final de cuentas, si es necesaria la terapia, sí. Pero también, ahora sí que... Depende, porque lo que se nos olvida muchas veces y a veces no son tan conscientes. O sea, nosotros trabajamos con esta parte pues ya demasiado vulnerable. Ya está, o sea, ya sí no hay como herramientas para afrontar estas situaciones. O sea, con eso nosotros trabajamos. Pero hay personas que sí las tienen.
O sea, por ejemplo, y sonará muy mal esto de mi parte, pero por ejemplo yo que sí tengo como un contexto más cuidado, pues es como, o sea, no lo necesitaría un acompañamiento tan constante. Prolongado. Ajá, tan prolongado, sin embargo sí lo necesitaría en ciertos puntos en específico. Evaluando mi propio contexto y todo mi red de apoyo. Ok. Entonces por eso depende. Depende. Ok. Sí, yo quería proponer, si para salir un poco del contexto del depende, poníamos como puntos específicos que a lo mejor la gente pueda utilizar para darles una orientación, tanto como para que lo puedan aplicar o para que se den una idea antes de que tomen la decisión de iniciar un proceso terapéutico, decir, ¿dónde estoy parado? Como que se puedan ubicar en su propio mapa. Ok, ok. Podríamos proponer. Ok, bueno, Mira, también tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si siento una culpa inmensa por haberme reído a carcajadas o disfrutado de un momento día después de haber tenido una pérdida dolorosa? Se podría interpretar también como una evasión, ¿no? Como hay personas que cuando atraviesan un momento incómodo les da risa. No, pero acá es días después de haber perdido. Mira, fíjate que acá quiero citar a Gaby Islas. Hay una frase que me encanta y dice que la tanatología o este proceso no trata de quitar el dolor, sino de resignificarlo, porque muchas veces las personas creen que o sienten que lo único que me queda de ti, ya que partiste, es el dolor que siento. Entonces el dolor que siento por ti es lo único que me queda de esta relación. Por lo tanto, cuando me río o la paso bien sin ti, siento que es una especie de traición, porque es como ya me estoy deshaciendo del dolor que es ahora lo único que me ataba a ti. Entonces creo que acá se trata más de resignificar la risa, que puedo continuar con mi vida y que no se trata que te estoy olvidando o que mi vida está mejor sin ti, sino es parte de continuar, y creo que es completamente normal que alguien se sienta culpable. Es válido. Sí, Gaby Islas también ocupa la frase a pesar de. Okay. Entonces que puedes seguir funcionando, haciendo tus actividades, lo puedes extrañar, y a pesar de que traigo el dolor, de que traigo el enojo, de que traigo el miedo, de que me voy a volver a adaptar a algo nuevo sin esa persona, a pesar de voy a seguir mi día, ¿no? A seguir mi día funcionando, a pesar de que te extraño, puedo reír, a pesar de que no te he olvidado, puedo disfrutar, no sé, un viaje, una compañía con alguien más. O sea, siempre el a pesar de también funciona mucho. Ok. Y es que también tenemos esta idea muy solemne, o sea, sobre específicamente de la muerte, que sí, es un proceso de duelo. Tenemos como esta idea muy solemne y muy arraigada en donde tenemos que guardar como el respeto o el respeto o el duelo, no el duelo, ¿cómo se dice cuando pasas como por este luto? El luto como de que no, o sea, pues tienes que estar serio y eso. Pero y tenemos, o sea, y es como un poquito raro aquí en México precisamente que o sea, tengamos tanto respeto por la muerte y sin embargo tenemos el Día de Muertos, o sea, festejamos la muerte también, o sea, la acompañamos, siempre ha sido como parte tenemos como poco conocimiento, a pesar de que casi lo tenemos tatuado, pero tenemos poco conocimiento, y sí es un punto importante, como que es cuestión de culturas. No recuerdo, o sea, que no sé muchas cosas, pero no sé si es como en la India o en un lugar, no sé mucho, o sea, no sé mucho, un lugar lejos, donde dicen que el día que muere una persona, muchas veces aquí nosotros estamos acostumbrados a que muere, van al panteón y regresan y coman, ¿no? Y como hacen una comida para los invitados, por decirlo así. Por eso acá. De hecho, muchos van nada más por la comida. No, pero en otro país o no sé, no. De hecho, dejan a la persona que viva su duelo, que llore, que lo sienta, que lo viva. No está el servicio. Eso es la distinción que quería decir. Que no está para los demás, está para ir adentro y para no ver a nadie y estar en su dolor, en su duelo, sentirlo, y que incluso no comen alimentos que inflamen. Aquí es el molito, los tamalitos,
Ellos no comen nada que pueden, porque no tiene su cuerpo la capacidad para procesar ese dolor, mucho menos para los alimentos que tengan como condimentos. Murió mi familiar, una dieta keto, entonces. Ok, bueno, es que al final, sí, igual en la India, es curioso porque si mueres en un lugar que se llama Varanasi, la gente está muy feliz. Si tú mueres en Varanasi, que es una ciudad sagrada, creen que el ciclo de reencarnación, porque como son hindús, la mayoría de la población en la India, tú mueres y reencarnas en una cebra, en un gato, en una rata, reencarnas en un animal. Entonces, si tú mueres en Varanasi, se dice que ya no reencarnas, que tu ciclo de reencarnación se para y vas a quedar como para siempre como humano en el cielo, más o menos así. Entonces la gente busca morir en Varanasi. Llevan enfermos viejitos a que mueran en Varanasi. Ves en la calle caminando y hay gente enferma y moribunda. ¿Y qué pasa? Imagina que de aquí para acá es Varanasi y de aquí para acá no es Varanasi. Si tu enfermito muere aquí, afuera de Varanasi, entonces están tristes. Ay, pobrecito, murió el abuelo. Le tocó lo padre. Ajá. Pero si muere acá, murió el abuelo, qué padre. Y le ponen flores y los queman ahí en la calle y los echan a un río sagrado. Entonces date cuenta cómo es interesante el significado que le dan a la muerte. Depende de si muere para acá o para acá. A mí en lo personal la muerte se me hace interesante porque creo que la muerte es irónicamente lo que le da sentido a la vida. Si no hubiera muerte, pues me vale cuánto tiempo esté enojado contigo. No me importa cuidarme. Entonces el saber que no somos eternos también le da un sentido, un significado a nuestra propia vida. Y es que también, o sea, y creo que el duelo a la muerte es más fácil de llevar que cuando pierdes a un amigo o pierdes a una pareja. Porque muerto ya sabes dónde está. Y ya sabes que no va a volver a existir. Aunque reencarnara, aunque fuera lo que fuera, ya no va a estar. Y cuando es una pareja o es un amigo, puede que hasta te lo topes en la calle. Y eso es lo que más va a doler. Y también otra diferencia es que el que muere es porque terminó su ciclo, Dios se lo llevó, como lo quieran ver. Y cuando se va, bueno, cuando terminas, él tenía ganas de irse. O sea, la persona ya se quería ir, no estaba ahí cómoda, entonces renunció. O sea, no te abandonó, porque eso es otra cosa, ¿no? Que me abandonó, eso es otra. Pero la única verdad es que ya no quería estar ahí. Y la otra es también como esta impotencia que nos puede surgir con el duelo. Ejemplo de la pareja. Yo quería que estuviera y ya no está, o en qué me equivoqué, o si murió un familiar, es que si yo lo hubiera llevado antes al doctor, si yo le hubiera preguntado cómo se sentía, y en el trabajo me despiden, pero si le hubiera echado más ganas, si esa vez que llegué crudo, en lugar de llegar crudo, no hubiera ido a la fiesta, quizá ahorita yo seguiría trabajando. Como estas dudas en el que si hubiera, también es de lo que más te puede ser tortuoso en un duelo, porque crees que pudiste haber hecho más en una situación, ¿no? Y ahí es donde entra la culpa con las personas. Y algo que ayuda mucho en ese sentido es una frase que salía en la Casa de las Flores, que le dice María José a Paulina, porque pues Paulina de la Mora quería solucionar todo. La Casa de las Flores es buena. Ay, pues casi sin darnos cuenta éramos lesbianas. No, le dice María José a Paulina, le dice, es que no tienes que solucionar todo. El que hace lo que puede no está obligado a más. Ay, está buena. O sea, porque tú puedes hacer todo lo que puedas, lo que esté en tu... Porque a veces también está en esta parte del chaleganismo de que no, da tu 110, no tienes que dar más de lo que tú puedas. Claro. No, estás dando lo que puedes. Y hasta ahí está bien, porque no tienes por qué dar más. Y dice todo lo que pudiste, y hasta ahí. En una relación, diste todo lo que pudiste. Exacto. Hasta ahí, o sea, no funcionó. Fue por los dos, o sea, fue decisión de ambos. Aunque haya sido la decisión de la otra persona decir, me voy o te termino, o sea, fue una serie de muchas cosas que fue. Claro. Que no se hubiera podido evitar mucho si hubieras hecho una última acción. O tal vez sí, pero también como decía mi abuelita, el hubiera no se puede conjugar.
Entonces, o sea, sí se puede conjugar, pero así decía mi abuelita, pero porque Pero no no. Pero es que entonces también hay que situarnos en qué está dentro de mi control y qué está fuera de O también vivir en el presente, porque justo si no hubiera, o sea, es lo que es. Es lo que utilizan mucho. Bueno, en la tanatología utilizan mucho de vivir en el presente. En Estados Unidos se dice mucho una frase y es it is what it is, es lo que es. Oye, que puede haber, es lo que es. Oye, pero es que es lo que es. Es lo que es, y creo que eso también puede, pues depende. Bueno, a mí me funciona mucho como el decir es lo que es, y quizá a alguien también le pueda funcionar, pero pues es que justo no se puede, no pudiste haber hecho otra cosa, es lo que es. De hecho, por ejemplo, me recuerda mucho cuando el abuelo, ves que murió un domingo. Yo el sábado iba a ir a la casa de la abuela, con que tenía el sábado libre, y dije, ay, tengo ganas de ir. Al final, por X o por Y, no fui. Cuando fallece, me sentí algo culpable y dije, ¿y si hubiera ido? ¿Y si hubiera hablado con el abuelo? Pero pues ya no fui. O sea, de nada sirve como atormentarme con la idea. Y si hubiera ido y si me hubiera abrazado el abuelo, y lo más probable es que nos hubiéramos abrazado, o no lo sé, pero pues no se sabe, y ni modo. Y ya que estamos en esta área, ¿cuál ha sido como el duelo que más les ha costado procesar? Bueno, por ejemplo, duelo en pareja, a mí con mi primer novia. Yo tenía 18 años, terminamos a los 19 y fue la ruptura de corazón más grande, porque justo y otra cosa complicada del duelo es reescribir mi vida sin esa persona. De hecho, apenas llegaba una reflexión, al igual estoy mal, pero es como lo más difícil del duelo ni siquiera es la pérdida, sino el reescribir ahora mi vida sin ti. Yo ya me imaginaba la vida con ella, primer amor de la vida, entonces yo dije, ya con ella me casé, voy a tener hijos y terminamos. Para mí fue un acabose. Es en cuestión sentimental. En cuestión laboral, cuando salí de trabajar de LTM, igual, yo me veía ahí trabajando durante años, creciendo, fue mi primer como trabajo formal, aprendí muchísimas cosas, fue un cambio de estilo de vida para mí. Entonces el salir de ese círculo fue muy, muy, muy doloroso. Aunado que en esas fechas, en estos años me habían operado del pie, entonces sin trabajo, sin poder caminar, sin novia, como que todo se me juntó. En cuestión de muerte, sí, creo que la del abuelo, al final es afortunadamente en la familia creo que es la única que has tenido como la más cercana. Igual han muerto amigos y duele, pero pues la del abuelo es como en esa cuestión. ¿Y ustedes? En cuestión de muerte, creo que no ha habido alguien, o sea, amigos, y conocí, justamente tenía un tío lejano que murió de un ataque al corazón. Y sí, yo, o sea, sí fue como un duelo bastante rápido, porque en el cuestión no era como tan cercano, pero aún así sí me dolió. O sea, había ciertas cosas que aún extrañaba o sea, me hubiera gustado conocerlo más. Ese estaba en el hubiera. De pareja, pues no recuerdo uno en específico ahorita, pero algo que sí, y fue un duelo bastante complicado, en donde sí hubo demasiado conflicto en eso, fue cuando perdí la visión, cuando ya no veía yo bien. O sea, antes notaba, ya es algo como muy trivial, bueno, tal vez no para mí. O sea, a mí me gustaba ver la luna, cuando aparecía la luna en la noche. Y antes, o sea, yo lograba verla, o sea, y cualquier persona con un poquito de vista normal y bien, ve la luna y ves hasta los cráteres, o sea, como los matices del... El conejo. El conejo. Yo ahorita ya no veo el conejo. O sea, sí veo que está la luna y eso, de la esfera blanca y algunos poquitos matices, pero ya no lo veo con esa claridad. Ajá. Con esa nitidez. Ajá, exactamente. Y es como de que, o sea, ya nunca en mi vida voy a poder volver a ver la luna. Y ya se va a quedar en mi recuerdo, sí. O sea, ya es como ese recuerdo, pero nunca voy a poder volver a ver la luna igual. Okay. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Tú? Y a mí para rápido. Lo que es parejas y área laboral, todas las separaciones me han dolido. O sea, todas. Y no me da vergüenza decirlo porque creo que me hace
me reconozco muy sensitiva y me reconozco que dentro de ese dolor me llevó a crecer muchísimo. Entonces eso es lo que no me da pena, porque hoy lo puedo procesar desde otro lugar. Ok. Y en cuanto a muerte, la de mi papá. O sea, he tenido dos significativas, que fue mi papá y mi abuelo, pero, o sea, la que así hasta la fecha sigo procesando es la de mi papá. Sí, claro. ¿Creen que algún día sane el 100% o el dolor se quite o no? Pues es lo que decías hace un momento, o sea, se resignifica, ¿no? Lo ves desde otro lugar, lo ves como con otros lentes, o sea, pero... Claro. Hay una frase de una canción que me gusta y dice: ningún amor muere, solo cambia de lugar en la memoria. Entonces creo que al final no se trata de olvidar a nuestros seres queridos o a ese trabajo querido o a esa mascota querida, sino justo de darles un lugar distinto en nuestro corazoncito. Y justo ahí, como dicen en Coco, creo que la única muerte pues, es el olvido. También hay una frase de Facundo Cabral que dice eso, que la única muerte es el olvido. Ay, ¿qué recomendaciones habrá si, por ejemplo, como películas, series de... Películas, series. Pues La Casa de las Flores, ahorita que lo dices, creo que sí es una muy buena. Sí, Netflix. De la primera y la tercera temporada es esta parte como muy completa. La segunda se la pueden saltar un poquito, pero sí, La Casa de las Flores también. El viaje de Chihiro. Esa no la he visto. Es esta parte en donde justamente ella entra a este mundo mágico, pero es como esta representación de dejar a la niña, o sea, la niñez, para convertirte en adulto. Hay otra que se llama también El regreso del gato, también de este mismo de los estudios Ghibli, de los estudios Ghibli de Hayao Miyazaki, en donde ella precisamente, o sea, ella le pasa como esta historia fantástica, tiene que también este camino hacia la adultez, dejar como este primer amor, y encontrarse el camino hacia lo que ella de verdad es. De hecho hay una frase muy, muy bonita en esa película que le dice uno el varón, es un gato con traje, y le dice: ¿qué necesitas? No, cuando encuentres la manera de creer en ti misma, no vas a tener que tener miedo a nada más. Entonces, buscan la manera en que ¿qué necesitas para creer en ti misma? Y sobre eso va como toda esta parte de la película, sobre, o sea, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué? Como que estás buscando algo así. ¿Te acuerdas de la que me dijiste de las ovejitas? También está bien buena, sí es cierto. Es una con Hugh Jackman. Salió hace como a principios de año, en enero o febrero, no me acuerdo. Se llama Las ovejas detectives. Ahora no le he visto. No, sí, creo que salió en el cine, ¿no? No la he visto, pero sí la escuché. Pero está bien buena. O sea, trata como de esta parte. Hugh Jackman es como el shipper, el pastor. Y tiene sus ovejitas y todo, y lo matan, y las ovejas como de que ¿qué pedo? Ahora ya se murió el pastor. También de tanatología que dices de matar, la de la serie de 3 metros bajo tierra o 6 Feet Under, que está en HBO, trata de que el negocio familiar es una funeraria. Entonces se muere el papá, que es el dueño de la funeraria, y se lo deja a los hijos. Entonces en cada episodio los hijos van atendiendo una muerte distinta. Al inicio de cada episodio, como en Malcolm, ves que inicia con un previo, un intro que no tiene nada que ver. Aquí inicia con la muerte de la persona. Y esa persona, por X o por Y, llega a lo largo del episodio a la funeraria de ellos. Entonces es curiosa la serie porque trabaja con mientras yo trabajo con mi duelo de mi papá, también atiendo el duelo de los clientes que llegan a la funeraria. Y en la serie al final te das cuenta de que trata en realidad de la vida. Esa la recomiendo, 6 Feet Under, que está en HBO o en Netflix, muy buena. Igual a un duelo anticipado, que puede ocurrir esto, por ejemplo, en muertes terminales, en enfermedades terminales, perdón. Cuando ya sabes que es inevitable que tu ser querido va a fallecer. Hay una película muy buena de Michael Keaton, que es como de los 80s o 90s, con, no sé si es Natalie Portman o no es ella, que la vimos en El Entrenamiento, que él tiene cáncer. Sí, de un circo, ¿no? ¿El circo no se llama? No, El gran pez.
Nicole Kidman, no. Es My Life. En inglés es My Life. En español, la España. En español. La vida de cojones. Ya todo gash. Mi vida. La película protagonizada por Michael Keaton y Nicole Kidman se titula Mi vida o My Life y trata de que el protagonista, el señor, se comienza a grabar para su hijo a través de... Está bueno. Son de esas películas que un 1 de enero en pijama con recalentadito te sientas a ver películas, Sí, ¿no? Así buena. para como tomarle sentido a la vida, al año que viene. ciclo. Ay, no. Sí, se va grabando todo, le enseña cómo caminar, cómo saludar, cómo afeitarse y todos esos videos se los va a dejar a su hijo. Y muy buena película. Ya me acordé. Sí. También otra buena es donde sale Norman Freeman con Jack Nicholson, que es el bucket list de la lista de cosas que hay que hacer. Antes de partir se llama la película. Antes de partir es muy buena. Así que... no. Bueno. Así que si ustedes tienen más recomendaciones, dejen aquí en los comentarios. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Con respecto al duelo, algo que se les esté yendo. Algo que se me esté yendo. Ay, yo quería, en lo que platican, voy a buscar una frase que traía para hoy. Frase preparada. Este momento. ¿Algo que quieras agregar? No, pues... Conclusiones del episodio. hay algo que... O sea, cuando me acordé ahorita que dijiste como este duelo anticipado, muchas veces como nos anticipamos al duelo. O sea, fuera de que a veces sí nos llega como esta parte de un cambio abrupto, casi siempre... casi siempre no. Más bien en algunas ocasiones nos estamos como... Ya lo esperamos, o sea, ya el duelo va a llegar. Ya sabemos que va a terminar, en este caso de las muertes y de las enfermedades terminales. Justamente me estaba acordando de cuando yo estaba en el hospital y me iban a poner, o sea, no encontraban como una válvula que necesitaba yo en la cabeza. Y obviamente la doctora estaba como de, no, pues si no la encontramos, pues te vas a pelar. Y yo como de que, espérenme. No, espérenme pero es que te lo dicen, ¿no? Sí, no, la doctora era muy franca. Y hasta eso también, siempre la sinceridad es un arte. Y también creo que eso ayuda mucho en el duelo, ser sincero con lo que sentimos y con lo que estamos sintiendo. Entonces, ya estaba yo consciente de eso y ya tener una conciencia de la mortalidad que tiene cada uno, pues está cabrón. Entonces, pues empezó toda esta parte del duelo, pero no solamente conmigo mismo, sino con la versión que yo tenía de mí, saludable, por así decirlo. Y también mis papás y mi familia era como de que, fuck, este cabrón se va a morir. Sí. Entonces mi mamá, una de esas, pues me preguntó como de que, oye, ¿qué vamos a hacer? Y le digo yo, pues incinerármelo, que siempre, afortunadamente siempre hemos tenido esta apertura para platicar. Claro. Y mi mamá le dije, pues incinerarme y ya saben con quién hablar para que dejen mis cenizas, así. Y se quedó hubo como un momento mucho de silencio. Y mi mamá me dijo, ajá, ¿y luego? Y le digo yo, ¿y luego qué? Y me dice mi mamá, pues ajá, ¿te vas a morir y luego? Le digo yo, pues vive de la mejor manera, porque al final de cuentas yo ya no voy a estar. Entonces vive de la mejor manera y ya con eso ya es suficiente. Le digo, si vas a llorar, sí van a llorar todos también, pero si me muero, vivan como yo hubiera querido que ustedes vivieran. Y ya, y eso ayudó bastante como a subir un poquito el ánimo y ya fue, y afortunadamente pues aquí estamos. Ay, qué fuerte, qué padre. Sí. Ahora la otra vez yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes más? No sé quién vaya a morir antes, tú o yo. Pero te puedo casi asegurar que tú serás mi último pensamiento. O sea, si yo muero antes, voy a pensar como en ti, de mi mami. Y si yo muero después, no sé, me imagino de viejito. Te apuesto a que voy a decir como, la voy a ver, por fin la voy a ver. Pero sí estoy prácticamente seguro que ella será mi último pensamiento. Sí, caray. Ya que estamos reflexivos, como aportación, consejo, vive sin apegos, o por lo menos con los menos posibles. Porque muchas veces también creo que cuando te toca despedirte de alguien que se va, o viceversa, es como me aferro. Y también eso creo que no va a sumar al duelo. Entonces, si tienes los menos apegos posibles,
O sea, de que... Aunque fíjate que me acordé de una, no sé dónde lo escuché, pero una reflexión de un poco opuesta a tu frase, en donde creo que había muerto su hijo de esta persona y le preguntaron, oye, si tú hubieras elegido, imagina que reseteas tu vida y Diosito te va a elegir vas a tener a tu hijo, pero va a morir antes que tú, o quizá nunca lo conoces y te vas a ahorrar este sufrimiento que probablemente es el dolor más grande de tu vida. ¿Qué elegirías? Dice, sin duda alguna elegiré a mi hijo de nuevo, a pesar de que hoy me duele. Porque creo que también vale la pena todo lo vivido, a pesar de que es el dolor más grande que estoy sintiendo y que desgarra. Vale la pena el haberme entregado. Quizá un apego seguro funcionaría. Ah, claro. Ya el aferrarme tanto. Es que te iba a decir algo que ya se me está olvidando con respecto al apego. Te iba a complementar, pero ya se me olvidó. Pero a lo que voy es justo eso, como los apegos. Conozcan sus apegos, trabajenlos, conozcan sus heridas, transfórmenlas y ya, con eso tienen para que se vayan derechito. Así. ¿Esa es la frase o la quieres decir? No, eso es uno que yo en lo personal me he dado cuenta que cuando te instalas, o sea, no te apegues, no tengas apegos y ya. No, pero la frase es, la brújula te orienta, pero no siempre lo hace más fácil. Amiga. Ok. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, chicos, por abrirnos su corazoncito. Ahora las personas ya saben un poco más de ustedes. Y si ustedes también tienen un duelo que les gustaría trabajar, mándenos mensaje privado. Dejen aquí sus comentarios, compártanlo. Sé que cuando se vive un duelo no es nada sencillo. Creo que es uno de los temas más complejos. Y siempre es bueno y es lindo saber que puedes contar con alguien. Así que nos estamos viendo. Bye. A vivir. Soy Sergi, te invito a vivir. A vivir. Bye. Amigas, nos pusimos muy sentimentales. ¿O qué está pasando?